Muy bien, hola a todos nuevamente. Estamos aquí para hacer la continuación de un video que ya se había hecho anteriormente acerca de las preposiciones at, in, on, for, to, porque no las entiendo. El video se supone que usted ya debió haberlo visto si está siguiendo el orden de los videos del canal, lo cual es obligatorio porque los videos son una consecuencia inmediata de los videos que se han subido anteriormente. Entonces, para que no esté perdido, lo recomendable es que los vea en orden y todos completos. En todo caso, pues voy a dejar lo que es el link en el video para que pueda llegar a este video sin ningún problema. Muy bien, vamos a continuar entonces rápidamente para revisar lo que ha pasado hasta el momento con esas preposiciones. Básicamente lo que vamos a hablar hoy es de las prepositions, ¿listo? El on, el at y el in. Exclusivamente esas tres, como había mencionado en el video anterior. Esas tres son las que más se utilizan y las que más confusión y problemas causan por los motivos que ya se mencionaron. Entonces vamos a revisar. Recordemos que a esto se le llaman colocaciones, ¿listo? De modo, tiempo y lugar. ¿Listo? Entonces vamos a mirar precisamente esas colocaciones. Recordemos que básicamente el uso de estas palabras como on, at, it precisamente depende de la palabra o de la situación que yo esté manejando. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a empezar con la primera regla. La primera regla dice for public transportation for many people. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Sencillo, para transporte público que tenga mucha gente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre para esto? Esta es la primera regla. La primera regla dice que si usted va a hablar de que está en algún transporte público, debe utilizar on, por obligación. El transporte privado utiliza otro tipo de cosas. ¿Qué es transporte privado o qué se considera transporte privado en inglés? Tu carro propio, se considera la limusina, los helicópteros, si tú tienes un bote, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y lo más importante, un taxi. Un taxi se considera transporte privado porque no lo utiliza nadie más a excepción de ti cuando tú pides un servicio. Entonces, pues básicamente no es transporte público porque nadie más puede tomar tu taxi en medio de un recorrido, solamente tú. ¿Listo? Eso es importante aclararlo. Muy bien, continuamos. Entonces, transporte público que puede tomar mucha gente. Por ejemplo, los buses, los aviones, los trenes, el subway, que son los metros subterráneos, elevator, listo, recordemos que elevator tiene una doble palabra, que puede ser lift también. Para el caso de elevator y lift, ambos significan lo mismo, es lo que conocemos como un ascensor o un elevador. Y finally, ship, que viene siendo un barco. Como todo eso es transporte público y la gente se puede subir varias personas, entonces es obligatorio utilizar la preposición on que está agregada aquí. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros vamos a hacer esto, entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, on the bus. ¿Listo? Como un ejemplo podemos colocar I am on the bus. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Estoy en el bus. ¿Listo? Entonces, nuevamente, estoy en el bus. ¿Listo? Nuevamente, como se mencionó en el video anterior, esto no quiere decir que on traduzca en. Lo que quiere decir es que si vas a utilizar la palabra bus por ser transporte público, debes utilizar on, sin importar el significado. Perfecto. De la misma manera, podemos utilizar I am on the plane. Estoy en el tren. She's on the train. She's on the plane. Ella está en el avión. He is on the train. Él está en el tren. Perfecto. We are on the subway. Nosotros estamos en el metro o en el subterráneo. Nuevamente, el on obligatorio. Perfecto. Muy bien, esa es básicamente la regla para efectos de la preposición on y el transporte público. Muy bien. Hay algunas excepciones que dice acá. ¿Cuáles son esas excepciones? Por ejemplo, esta palabrita, foot. Foot, que traduce pie. ¿Listo? Foot traduce pie.
¿Qué pasa si yo quiero ir a pie a la escuela? Entonces, I go to school, listo, a pie. ¿Qué es lo que ocurre? Debemos decir on foot, ¿listo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Nuevamente, como se mencionó en el primer video, aquí dice a pie. Eso no quiere decir que on traduzca a, sino que si yo voy a utilizar la palabra foot, tengo que utilizar on si quiero decir que yo me voy a pie o caminando hacia algún lugar. Eso es el por qué yo digo I go to school on foot. Perfecto. Básicamente esa es la regla y es una excepción. Los pies no son transporte público, pero toca utilizar on, por eso se llaman excepciones. Muy bien. Otra excepción sería tu bicicleta, perfecto, o una motocicleta. Tampoco ninguna de las dos es transporte público, aún así la regla dice que toca utilizar on bike. ¿Listo? Entonces, de la misma manera, podremos decir esto mismo. I go to school, ¿listo? Y finalmente, on the bike. Me voy a la escuela en la bicicleta. ¿Perfecto? Por último, cuando estamos sobre animales como horseback, la espalda de un caballo, simplemente horse, no hay ningún problema. O decimos elephant, es obligatorio que si estamos sobre un animal, digamos on. ¿Listo? De la misma manera, los animales no son transporte público. Perfecto. Como otro detalle, tenemos que tener en cuenta que get on se utiliza con transporte público y get off se utiliza también con transporte público. Perfecto. ¿Qué traduce get on? ¿Listo? Get on. La traducción get on es subirse. ¿Listo? Y aquí sería bajarse. ¿Listo? Subirse al transporte público, bajarse del transporte público. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre nuevamente? Debemos especificar que estas dos, que son phrasal verbs, ya eso lo especificamos en el video anterior, son verbos compuestos, se utilizan precisamente para transporte público, porque para transporte privado se utilizan otros dos phrasal verbs que ya veremos más adelante en el video. Entonces, get on significa subirse. Muy bien. Entonces, podemos decir, yo me subo al bus. I get on the bus. Muy bien. Y eso sería, yo me subo al bus. Perfecto. ¿Y cómo me bajo del bus? I get off the bus. Perfecto. Y de esta manera quedaríamos con las dos frases. Yo me subo al bus, yo me bajo del bus. Y básicamente es eso. Muy bien. Vamos a continuar con las reglas. ¿Listo? Otra de las reglas, esta se mencionó en el video anterior, que es for the days of the week. ¿Esto qué quiere decir? Días de la semana. Cuando yo estoy utilizando los días de la semana en inglés, debo utilizar por obligación el on. ¿Listo? No voy a hacer mucho énfasis porque eso ya se explicó en el video anterior. On Monday, on Friday, on Thursday, on Wednesday. On Sunday morning, on Friday evening. ¿Listo? El sábado en la mañana, el viernes en la noche. Muy bien, continuamos. Para dates, ¿listo? En el video anterior nosotros vimos que la palabra date traduce cita. Aparte de traducir cita, también traduce la fecha. Perfecto. En conclusión, si tú vas a utilizar la fecha, el formato de la fecha, en inglés debes utilizar on. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre? La fecha siempre y cuando tenga el número exacto del día que vas a utilizar del mes. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué dice acá? On 17th. On 17th traduce el 17. ¿Listo? ¿Qué traduce on 17th May? Sencillo. Traduce el 17 de mayo. ¿Listo? ¿Y qué traduce on 17th June 2012? Sencillo. El 17 de junio del 2012. Esas son las traducciones exactas. Nuevamente, no podemos decir que el traduzca on de ninguna manera, porque ya sabemos que eso no es así. Eso se explicó muy bien en el video anterior. Depende es de qué estoy utilizando. En este caso son las fechas. Obligatoriamente debo utilizar el on. Muy bien, continuamos.
For specific days, including the word day. Continuamos, entonces, días específicos. Todo lo que incluya la palabra day. ¿Qué dice la regla cuando estoy utilizando un día específico o simplemente en mi oración se incluye esta palabra day? Es obligatorio utilizar on. Por ejemplo, aquí está. Entonces, on, siempre que utilice la palabra day. Por ejemplo, on that day. ¿Qué traduce on that day? Primero vamos a revisar la regla. Como yo estoy utilizando en mi oración la palabra day, tengo que utilizar on. On that day traduce en aquel día. ¿Listo? On a cold day, en un día frío. Nuevamente, ¿qué ocurre? Como yo estoy utilizando la palabra day, debo utilizar on. Continuamos. On Christmas Day. Como utilizo la palabra day, utilizo on. ¿Listo? El día de Navidad. ¿Listo? Recordemos que para efectos del inglés y los países de habla inglesa, especialmente Estados Unidos, se considera el 25 de diciembre como el día de la celebración de la Navidad. ¿Listo? Lo digo porque aquí en Colombia celebramos son los días 24, no el 25. Continuamos. Entonces, para el hecho de que el día de Navidad, que es el diciembre 25, se dice on Christmas Day. Muy bien. Aquí es importante porque es posible que no esté la palabra day, solamente encuentres en una oración on Christmas. Tú ya sabes que cuando te digan on Christmas, se están refiriendo al 25 de diciembre. Continuamos. On what day did you come? ¿En qué día llegaste? Recordemos, esto es un auxiliar en pasado y el verbo tiene que estar en presente para poder hacer una pregunta con el auxiliar. ¿Listo? ¿En qué día llegaste o qué día viniste? Muy bien. ¿En qué día? Traduce este. ¿Listo? ¿En qué día? Muy bien. Finalmente, en el día de Año Nuevo. Entonces, el día de Año Nuevo o New Year's Day. Nuevamente estoy utilizando day. Obligatoriamente tengo que utilizar on. ¿Estamos? Muy bien, espero haber sido lo suficientemente claro. Continuamos. Muy bien. Para fechas especiales, todo lo que son algunas celebraciones, no puedo asegurar que todas, pero sí la mayoría de celebraciones que se hagan, y cuando tú menciones el nombre de la celebración, debes utilizar la palabra on. Por ejemplo, una celebración sería el birthday, que traduce cumpleaños. Entonces, en mi cumpleaños. ¿Listo? Por utilizar birthday, que es una fecha especial, es obligatorio utilizar el on. Muy bien. Continuamos. Wedding anniversary. ¿Qué traduce wedding anniversary? Sencillo, mi aniversario de bodas. En mi aniversario de bodas, por utilizar una fecha especial, debo utilizar on. Perfecto. Otro muy común, Halloween, una fecha especial, entonces on. ¿Listo? Recordemos on holiday, on vacation. Entre comillas, estas dos palabras deberían significar vacaciones. Recordemos que los holidays tienen dos traducciones. O pueden ser los días feriados o festivos, que son las fiestas. ¿Listo? O aparte puede ser los días de descanso que te dan por tu trabajo o cuando estás estudiando. Esos también se consideran los holidays. ¿Listo? Se dice que vacation traduce vacaciones si, solo si estás de viaje. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? Cuando tú dices I am on vacation, estás diciendo estoy de vacaciones. Muy bien, pero básicamente estás de viaje. ¿Qué pasa con holiday? Estoy de vacaciones. En vacaciones. Pero simplemente estás descansando en tu casa porque te dieron días libres, porque estás trabajando y te dieron días libres o estás estudiando. ¿Listo? Básicamente, si siempre dices I am on vacation, traduce que estás de viaje. Por tanto, si tú dices en inglés I am on vacation, te van a preguntar dónde estás viajando. En cambio, si dices I am on holiday, en holidays, básicamente plural, te van a preguntar que hasta cuándo vas a estar descansando. Muy bien, son detalles, nuevamente eso es lo que dice la teoría, eso no es una regla fija.
Se puede intercambiar inclusive, pero pues la mayoría de veces se cumple esa regla. Muy bien. Continuamos. Listo. Excepciones, bueno, más que excepciones, esto no es una excepción, esto es simplemente when we use the word week. Muy bien. Cuando utilicemos la palabra week. ¿Qué pasa cuando yo utilizo la palabra week? Cuando yo utilizo la palabra week, que traduce semana, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, por ejemplo, weekends. ¿Qué traduce weekends? Traduce fines de semana. Como weekends traduce fines de semana, entonces, por obligación, al estar esta palabra, on weekends, ¿listo? Al estar la palabra week, debo utilizar on, ¿listo? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo digo on weekends, estoy diciendo básicamente los fines de semana. Eso no quiere decir que los traduzca on, sino que sencillamente por utilizar weekends es obligatorio utilizar on y ya la traducción usted la debe hacer por simple lógica. Continuamos. Hay una excepción, esto sí es una excepción, porque resulta que aquí hay varios fines de semana. ¿Aquí cuántos hay? Solamente uno. Al utilizar un solo fin de semana, debo utilizar at. ¿Listo? Y no se puede utilizar on. Entonces, ¿qué dice aquí? El fin de semana. ¿Listo? Y nuevamente eso no quiere decir que él traduzca at. ¿Perfecto? Continuamos. Nuevamente por utilizar week, debo utilizar on the next week, la siguiente semana. ¿Listo? Muy bien. Y por último, on weekdays. ¿Cuáles son los weekdays? Sencillo, los weekdays son los días entre semana o lo que llamamos de lunes a viernes. ¿Listo? Entonces, aquí por lo menos en Colombia decimos entre semana. Esos son on weekdays. Perfecto. Esa es la manera en que yo le debo hacer las traducciones a las respectivas oraciones que contengan ciertas palabras y ciertas preposiciones at, it, on. Muy bien. Continuamos. Perfecto. Para superficies que involucran pavimento o cemento, básicamente es una regla que dice que todo lo que está en la calle se pone con on. Vamos a mirar, por ejemplo, street es en la calle, entonces yo digo on the street. Muy bien. On the road es afuera, también en la calle, entonces decimos on the road, en la carretera. On the ground, recordemos que ground traduce suelo o piso, entonces on the ground sería en el suelo o en el piso. On the corner traduce en la esquina. On the floor también traduce el piso. ¿Listo? On the way to, en camino a. Muy bien. Hay ciertas excepciones para esto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay casos donde podemos poner in the park. ¿Listo? El parque está en la calle, aún así se dice con in. ¿Listo? Y por ejemplo, in the parking lot. En el parqueadero también utilizamos in. Son cosas que yo tengo que estar presente porque no todo lo que está en la calle puede ser con on. Son detalles que tengo que aprenderme de memoria. Muy bien. Perfecto. Continuamos. Sides of something. ¿Qué significa side? Side traduce el lado. Entonces, el lado no de comer, sino lado derecho o lado izquierdo. Perfecto. Entonces, cuando yo utilizo la palabra lado, que es side, es obligatorio utilizar on. Muy bien. Por ejemplo, the theater is on the road. On the side of the road. Mi oración contiene la palabra side, por tanto debe utilizar on. Perfecto. En el lado norte, on the north side. Por utilizar la palabra lado, es decir side, es obligatorio utilizar on. ¿Listo? No necesariamente tiene que estar la palabra side, porque en el caso de right ya sabemos que es derecha y la derecha es un lado de nosotros, entonces utilizamos por obligación on. Entonces, ¿qué quiere decir on the right? Perfecto, a la derecha. Derecha. ¿Y qué dice on the left? A la izquierda. Muy bien. Nuevamente, eso no quiere decir que a la traduzca on, sino que por utilizar la palabra right debe utilizar on. No se puede utilizar ninguna otra. Nunca intente hacer traducción de ala porque
básicamente va a estar cometiendo errores al hacer traducciones y al hablar en inglés. Muy bien, por seguido, siguiente, tenemos a la izquierda nuevamente on the left. Muy bien. Seguimos con la siguiente regla, que es for media. ¿Qué traduce media? La siguiente regla es medios de comunicación. Eso es lo que traduce media. Por eso decimos social media como redes sociales. ¿Listo? O medios de comunicación de redes sociales. Entonces, en este caso, para medios de comunicación es obligatorio utilizar on. Por ejemplo, medios de comunicación como la televisión utiliza on television. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si yo digo, te vi en televisión? I saw you on television. ¿Listo? Te vi en televisión. Nuevamente, esto no es que on traduzca en, sino que en este caso tenemos que tener mucho cuidado cuando utilice la palabra television, porque television es un medio de comunicación, por tanto de utilizar on. ¿Listo? On the radio, en la radio. ¿Listo? On the phone, en el teléfono. ¿Listo? Por ejemplo, un ejemplo con on the phone, muy común. I am talking on the phone. ¿Listo? Yo estoy hablando en el teléfono. Muy bien. Continuamos. On Twitter, on Facebook, ya sabemos, son medios de comunicación. Todo lo que tenga que ver con computadores también es medio de comunicación. Así que toca utilizar on. Para el caso de los computers, obviamente también on the website, listo, en el sitio web. O por último, on the internet, listo. Y de ahí para adelante todos los medios de comunicación que utilicen siempre van a utilizar on. Muy bien. Perfecto, continuamos. Muy bien. To say that something is physically attached or stands over a surface. To say, para decir, entre comillas, porque ahí no dice para por ninguna parte, ahí solamente dice decir. ¿Listo? To say, decir. Esos son infinitivos, eso ya lo deben saber. Decir que algo está físicamente attached, pegado, o permanece sobre una superficie. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando algo permanece encima de algo y eso está haciendo contacto físico, utilizamos on. Por ejemplo, on a hill o on the hill. ¿Qué traduce hill? Montaña o colina. Muy bien. On the roof, on the ceiling. En el techo. Recordemos que roof y ceiling traduce techo. La única diferencia es que roof es el techo de una casa visto desde afuera y ceiling es el techo de una casa visto desde adentro. Muy bien. Tenemos que tener cuidado con eso. On the wall, en el muro. Perfecto. On the table, sobre la mesa. Muy bien. Nuevamente yo no puedo asegurar que on traduzca sobre porque eso es falso. Eso solamente traduce sobre si las dos superficies se están tocando. Porque usted va a encontrar una palabra que traduce sobre, que es above. ¿Listo? ¿Qué pasa con above? Resulta que yo no puedo decir que on traduzca sobre porque above también traduce sobre. Entonces eso ya no es una regla. ¿Listo? Vamos a suponer aquí una foto. Vamos a suponer aquí rápidamente una foto, si esto carga algún día. Vamos a mirar acá. Muy bien. Esta me sirve. Perfecto. Si usted nota esta imagen, a ver si se puede ver un poco más grande. Muy bien, si usted nota esta imagen, entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Aquí en esta parte tenemos una lámpara y aquí tenemos nuestra mesa. ¿Qué diríamos en español? La lámpara está sobre la mesa. Yo no puedo decir on en ese caso porque la lámpara no está tocando la mesa. Por tanto, no se puede usar on. En esos casos se utiliza above. Así que nuevamente quedó desmentido el uso de traducciones. Continuamos con la preposición at y sus reglas. Hasta ahí están las reglas más generales del on, para que las vayan teniendo en cuenta. Nuevamente mi consejo, deben aprendérselas de memoria. Esto no se aprende de la noche a la mañana. Debe asegurarse usted que cada una de las reglas esté en su cabeza. Si no, pues no está haciendo nada. Solo con ver el video no se las va a aprender. Debe hacer ejercicios, debe coger un texto, revisar que sí se estén cumpliendo las reglas la mayoría de veces, porque nuevamente siempre se los digo, esto es teoría, y de la teoría a la práctica hay mucha diferencia, y nuevamente puede que alguna de las reglas no se cumplen algunos textos, aún así se cumple la mayoría de veces. Pero lo importante es aprendérselas de memoria. Continuamos entonces con at. ¿Listo? Para el caso de at vamos a continuar con las reglas. Por el momento vayan viendo aquí esta parte del video. Voy a ir por un poco de agua porque me estoy quedando sin voz. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a ver cómo va la grabación del video. Muy bien, continuamos. Vamos muy bien. Vamos a continuar con las reglas del at. ¿Listo? Para el caso de las reglas del at debemos tener en cuenta la primera. Para periodos largos o cortos de tiempo, permítame un segundo porque no quiere. Ya, un poquito más, un poquito más. Ahí. No. Acá. Listo. Entonces dice para largos, listo, o cortos periodos de tiempo. Y todo aquello que incluya la palabra time. Nuevamente, entonces, esto es una variación de la regla que vivimos ahorita. Ahorita tocaba utilizar la palabra they y obligatoriamente debería agregar on. Aquí es lo contrario. Si utilizamos la palabra time, debo utilizar at. Por ejemplo, at Christmas time, ¿listo? En época de Navidad. Muy bien, se preguntarán entonces ustedes qué es correcto decir. On Christmas o at Christmas. Ambas son correctas. La única diferencia es que cuando tú dices on Christmas te refieres únicamente al día de la Navidad, que es el 25. En cambio, cuando dices at Christmas estás diciendo time, es decir, en época de Navidad, lo cual quiere decir todo el mes de diciembre. Perfecto. Entonces debemos tener muy en cuenta. Si yo digo at Christmas, quiero decir la Navidad o en la Navidad. Y eso quiere decir toda la época navideña, listo, toda la celebración. En cambio, si digo on Christmas, solamente me estoy refiriendo a la celebración del día 25. At Easter time, en época de Pascua, listo. At the weekend, ya lo había explicado anteriormente, si estamos hablando de fin de semana, uno solo, tengo que decir at, o si estoy diciendo de varios, on. At lunchtime, a la hora del almuerzo. At that time, esto traduce en aquel momento. At bedtime, a la hora de dormir. Muy bien. Y por último, at what time did you arrive? ¿Qué traduce eso? ¿A qué horas llegaste? Muy bien. Tenemos que tener mucho cuidado con esa palabra time, porque la palabra time no solamente traduce tiempo, también traduce horas y también traduce momento.
¿Listo? Entonces debemos tener mucho cuidado en la traducción. ¿A qué horas llegaste? Básicamente por utilizar la palabra time, debo utilizar at. ¿Y qué dice acá? ¿A qué horas? At what time did you arrive? Ya ustedes saben el resto. Muy bien. Continuamos. Periodos del día. Los periodos del día, como por ejemplo la noche. ¿Listo? Cuando yo digo la noche sería at night. Muy bien. Tenemos que tener mucho cuidado porque esta night comienza a partir básicamente de las 10 de la noche hasta que amanece. Eso es lo que nosotros en español conocemos como la madrugada. La palabra madrugada en inglés no existe. Se conoce como night. Muy bien. Perfecto. Continuamos. At midnight. En la medianoche. ¿Listo? Entonces aquí sería en la noche. Aquí sería en la medianoche. Y si no, a medianoche. Muy bien. Aquí sería al mediodía. O en el mediodía. At noon, también al mediodía. At dawn, al amanecer. Y at dusk, al atardecer. Y twilight, que traduce el crepúsculo. El crepúsculo, recordemos que es la entrada o la salida del sol, así que puede ser cualquiera de las dos. En todo caso, recordemos nuevamente que en la no quiere decir que signifique at, simplemente que debe ser así. Si tú utilizas night, obligatoriamente debes usar at. No puedes utilizar ninguna otra cosa. Jamás, nunca vayas a hacer esto. In the night. Esto que hay acá no traduce en la noche. Eso es completamente erróneo. ¿Listo? Jamás usted va a ver un texto que diga in the night. Y eso sí se cumple siempre. ¿Perfecto? Se dice es at night. ¿Listo? Tampoco puedo decir in the midnight. Se dice es at midnight. ¿Por qué? Porque nuevamente está la palabra night. ¿Listo? Al mediodía. Nuevamente eso no quiere decir que al traduzca at. Simplemente que si usted va a utilizar la palabra midday, debe utilizar at. Lo mismo que el noon. Recordemos que el noon es el mediodía, pero cuando yo hablo exactamente del mediodía, que son las 12. ¿Perfecto? Las 12 del día. Cuando yo digo midday, me refiero a la mitad del día. Puede ser la 1 de la tarde, las 11 de la mañana, etcétera, etcétera. Continuamos. At dawn. At dawn debería traducir al amanecer. Pero entonces en este caso yo debo decir at porque estoy utilizando la palabra dawn, que es amanecer. Nuevamente eso no quiere decir que at traduzca al. ¿Perfecto? Muy bien, continuamos. Dusk, que viene siendo el atardecer, también lo debo utilizar con at. Muy bien. Continuamos. Excepciones. At the moment simplemente es una excepción. Yo puedo decir at the moment o también puedo decir in the moment. Muy bien. Continuamos. For certain period of time. Ciertos periodos del día. Esto ya lo hablamos. Cuando yo estoy utilizando formato de la hora, y me voy a referir a la hora, eso se vio en el video anterior, yo digo at. A las 9 en punto, a las 9:30 o a las 9:30. Cualquiera de los tres formatos, siempre que utilice el formato de la hora, debo utilizar at. Muy bien. Otra regla dice que at meaning next to. ¿Qué traduce esto? Que at tiene un significado de next to, que significa al lado de. O también tiene el significado de by, que también traduce al lado de. Entre comillas, nuevamente son preposiciones, no tienen traducción. Pero muchas veces by tiene traducción como al lado de. ¿Listo? Pero nuevamente volviendo al asunto de las colocaciones, eso depende. Perfecto. By no tiene traducción, pero la mayoría de veces toma significado como al lado de. Por ejemplo, at the door. ¿Qué traduce at the door? Al lado de la puerta.
¿Qué traduce at the station? Al lado de la estación. ¿Qué traduce at the table? Al lado de la mesa. Etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, at the table puede significar al lado de la mesa. Muy bien, continuamos. ¿Para qué más se utiliza at? At dice la regla que se utiliza para lugares donde nosotros hacemos actividades diarias o semanales. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Sencillo, todos esos lugares que yo visito frecuentemente se utilizan con at. Por ejemplo, at school, ¿dónde estás? At school, estoy en la escuela. I am at school, perfecto. At work, at university, at college. Recordemos que hay una regla que dice que home, la palabra home, no debe por qué detrás tener ninguna preposición. ¿Listo? ¿A qué me refiero con esto? Voy a decir yo estoy en casa. Yo estoy en mi casa. Vamos a hacerle la traducción. Yo estoy sería I am, ¿cierto? Y en mi casa. Entonces yo debería decir in my home. ¿Qué es lo que ocurre? La regla dice que detrás de esta palabra no puede haber ningún tipo de preposición. Yo no puedo decir esto, así que me toca borrarlo. I'm home traduce estoy en mi casa. Realmente si vamos a poner palabra por palabra dice estoy casa. Sí, pero pues así se dice y debe ser traducido como estoy en mi casa. Muy bien. La regla general dice que detrás de un home no puede haber ni un to, ni un on, ni un in. La única que puede estar sería un at y eso no siempre. Muy bien. La mayoría de veces van a encontrar que detrás de la palabra home no hay absolutamente nada. Perfecto. Continuamos. At college, recordemos que al college siempre se habla del college como la universidad sin importar. ¿Listo? Entonces, continuamos. Y finalmente, at church, que es en la iglesia. Recordemos en general que nosotros tenemos que utilizar el at para lugares en general. A excepción que sean lugares encerrados como edificios, eso lo vamos a ver ahorita. Muy bien, esto no es importante realmente. Nuevamente en la estación, at the station, en el cinema, at the cinema, at the store, at the office. ¿Listo? En el zoológico, at the zoo, at the doctor's office, en la oficina del doctor, en la parada del bus, at the bus stop, at the school, at the church, at the university or college. Todos esos lugares siempre sería en el zoológico, en la oficina del doctor, la parada del bus, en la escuela, en la iglesia, en la universidad. Siempre que sean esos lugares no específicos, se dice que son no específicos, no, sino lugares simplemente que yo conozca, se utilizan con at. Muy bien. La próxima regla dice que siempre que utilice eventos como por ejemplo conciertos, fiestas, recepciones, todo eso debe utilizarse at. En la fiesta, en el concierto, en la recepción. Siempre que esa palabra implique que sea un evento importante, debe utilizarse at. Muy bien. Por ejemplo, los siguientes measurement, ages y websites. Bueno, esto es una excepción porque ya hemos dicho que website se utiliza para on. Muy bien. Entonces, for measurements. Recordemos que measurements son medidas. ¿Qué son medidas? Lo que conocemos como unidades de medidas. ¿Cuáles son las unidades medidas? Litros, metros, pulgadas, no olvide inches, pulgadas, gramos, kilogramos, todos esos son unidades de medida. Entonces todo eso, mientras esté eso, debe utilizarse at. Por ejemplo, en este caso la unidad de medida es millas. Por utilizar la unidad de medida millas, debe utilizar la palabra at. El carro se estrelló a 60 millas por hora. Muy bien, entonces debo tener mucho cuidado. Porque aquí dice, el carro se estrelló a 60 millas por hora. Eso no quiere decir que at traduzca a, sino que en este caso debo tener cuidado porque estoy utilizando la palabra miles, que es una medida, entonces debo utilizar at. Seguimos. El agua hierve, the water boils, a 100 grados centígrados.
como 100 grados centígrados o Celsius es una unidad de medida, debo utilizar at. Perfecto. También otro caso, como por ejemplo, ella aprendió Rusia a los 45. ¿Listo? Perdón, ella aprendió ruso. Ella aprendió ruso a los 45. Eso no quiere decir que a los traduzca at. Simplemente que como yo estoy utilizando la edad de una persona, debo utilizar at. Perfecto. Y aquí una excepción, recordemos que los medios de comunicación utilizan on, pero también puedes utilizar at si se trata de la dirección de un sitio web. Perfecto. Muy bien. Siguiente. Siguiente es posiciones y ubicaciones. ¿Qué son posiciones y ubicaciones? Cuando yo le voy a dar la posición a un objeto. En la parte de atrás, en la parte de delante, a un lado, arriba, abajo. Todo eso se puede utilizar at. Por ejemplo, at the side of the road. Ya habíamos visto que side se utiliza con on, pero esto es una variación de la regla, también es válido. At the back of the room. ¿Listo? ¿Qué es lo que dicen? At the back of the room sería en la parte de atrás de la habitación. At the front of the room, en la parte del frente de la habitación. At the top of the page, en la parte de arriba de una página. Y at the bottom es lo contrario de top, es decir, en la parte de abajo. En la parte de abajo de la pantalla. Muy bien, aquí dice que podemos utilizar in y on para utilizar con bottom. ¿Listo? Pero casi siempre se utiliza at. Muy bien. Por último, las reglas del uso del in. Para el uso del in, lo utilizamos para taxi, automobile, limousine, and others. Private cars, ¿listo? Todos los carros privados, tu propio carro, tu limusina, ya hablamos de que el taxi es un transporte privado. Se utiliza para efectivamente hablar de que nosotros estamos en un transporte privado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el perro le gusta montar en un taxi. Por utilizar la palabra taxi, que es transporte privado, debo utilizar in, ¿listo? Por ejemplo, estoy en el carro, en mi carro, in the car, o en cualquier carro, pero sigue siendo un transporte privado, in the car. In the helicopter, si tienes un helicóptero propio, in the boat, si tienes un bote propio, ya sabemos, in the limousine, o cosas por el estilo, todo transporte privado debe ser utilizado con in, a diferencia del transporte público que debe ser utilizado con on. Muy bien. Por último, get in, yo les había mencionado esto, get in sería subirse y get out sería bajarse. Muy bien. ¿Qué pasa con get in? Subirse ¿a quién? Pues al transporte público, al transporte privado, perdón. Entonces me subo a mi carro, I get in my car. Me bajo en mi carro, I get out of my car. Muy bien. Perfecto. El siguiente sería para meses y estaciones del año. Las estaciones como invierno, verano, ya ustedes conocen las otras, que sería el fall. Y por último, el spring, que es la primavera. Muy bien. En el caso de winter, summer y fall, entonces por utilizar cualquiera de las estaciones es obligatorio utilizar in. Los meses, cualquiera de todos. Entonces January, February, March, May, todos esos deben ser utilizados con in. Esa es la otra regla. Meses y estaciones. Muy bien. El siguiente. Años, décadas y siglos. Por ejemplo, in 2012. ¿Listo? Siempre que yo utilice el año de algo, debo utilizar in. Recordemos que en la anterior decía que si yo utilizar la fecha, debo utilizar on. Pero eso si yo menciono la fecha, el mes y el año. Pero si solo voy a mencionar el año, debo utilizar in. Si voy a mencionar solo el mes, in. Pero si yo voy a mencionar la fecha exacta del mes, ahí sí debo utilizar on. Esa es la manera en la que se utiliza.
También para lo que son siglos, in the 1980s, esto traduce en los 80, listo, o en la década de los 80, por obligación de utilizar in, o en el siglo XXI, in the 21st century, listo. Hasta ahí quedaría esa regla. Continuamos. For the time of the day, recordemos que ya vimos periodos del día, en la noche, en el mediodía, a la hora de comer, a la hora de dormir, al atardecer, al amanecer. ¿Listo? Recordemos entonces también que aquí ya cambia la historia porque aquí ya no puedo utilizar at, sino debo utilizar in. Para cuando yo utilice la palabra morning, cuando utilice la palabra afternoon, que viene siendo en la tarde, o la palabra evening, que traduce la noche. Nuevamente recordemos que el evening es un tiempo que comienza a partir de las 5 o 6 de la tarde y termina más o menos a las 10 de la noche. Eso es un calculador, ¿listo? A partir de las 10 de la noche empieza el night, que es lo que conocemos como madrugada, entre comillas. Perfecto. Muy bien, entonces es importante que si yo digo en la noche, diga in the evening, ¿listo? Si yo voy a saludar en la noche, digo good evening, perfecto. Cuando yo digo, por ejemplo, good night, aquí yo no estoy diciendo buenas noches para saludar, sino para despedirme. Entonces, si tú recibes una visita en tu casa, tienes que decir es good evening, ¿listo? Muy bien, entonces good evening si vas a saludar a una persona por la noche y good night solo para despedirse. Muy bien, entonces cuando tú le digas good night a alguien, se va a despedir de ti y te va a mover la mano diciéndote adiós. Perfecto, conclusión, solamente recordemos que si es en la noche decimos in the evening, pero si es con la palabra night ya sabemos que decimos at. Continuamos. Después de cierto periodo de tiempo, ¿cuándo? Y desde ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me voy a poner un límite de tiempo para hacer algo, como por ejemplo voy a mi casa en 3 días, en 1 semana, en 2 minutos, en 3 segundos, esos periodos de tiempo que tú estás fijando, que te estás proponiendo hacer, se utiliza in. Por ejemplo, en 1 hora, en 3 horas, en unos pocos minutos, en 1 semana. Muy bien, eso es importante. Siempre y cuando sea ese caso, debe utilizar in. Muy bien. Ya lo había mencionado para cuartos y edificios encerrados. Por otro lado, para ciudades o para países, o en el caso de los Estados Unidos, para cada estado, el nombre de los estados debe ser utilizado por in. Por ejemplo, in the United States. Esto es un país, por tanto, debe ser in. In the New York State. Este es el estado de Nueva York, por lo tanto debe utilizar in. In London. Esto es una ciudad, debe utilizar in. In the corner of the room. En la esquina de la habitación, porque estamos dentro de una habitación, así que como es un lugar encerrado, como la habitación, debe utilizar in. Como es un lugar encerrado el classroom, debe utilizar in. Como es un lugar encerrado, debe utilizar in para el caso de kitchen, que es la cocina. Muy bien. Perfecto. Y otras cuantas oraciones, recordemos, el in depende de muchas cosas. El in depende de la palabra, no de la traducción. I am in a hurry. ¿Qué traduce I am in a hurry? Sencillo, voy deprisa. Eso ya son cosas que debes saber de memoria. She's in full mood. Ella está de mal humor. Y si se dan cuenta aquí, la palabra en no aparece por ningún lado. Porque debo aprender a hacer ese tipo de traducciones. No debo darle traducción al in porque no la tiene. He's in panic. Él tiene pánico o miedo. We are in love. Estamos enamorados. Esto es importante. La palabra enamorarse, que es un verbo en español, no existe en inglés. Toca decir we are in love. Perfecto. He is in a new relationship. Él está en una nueva relación. Él está en una nueva relación. Perfecto. Entonces, todo va pegado. Aquí sí apareció la palabra en. Eso no quiere decir que signifique in. Simplemente son cosas que yo debo aprenderme de memoria. He is in coma. Él está en coma.
He is in an embarrassing position. Él está en una situación embarazosa. Creo que se escribe así. Bueno, embarazosa. Creo que es así. Si no, me disculpan la ortografía. Continuamos. I am in debt. Tengo deudas o estoy endeudado. Estoy endeudado. Perfecto, etcétera, etcétera. Nuevamente, todas estas son frases que yo debo aprenderme ya de memoria. Se van a presentar muchas. Yo no puedo ponerle una regla absolutamente a todo. Hay cosas que tienen reglas y nos podemos apoyar en eso. Pero yo siempre debo tener en cuenta la preposición y el uso que se le está dando. Continuamos. Lugares con agua. Regla. Todo lo que tenga agua debe ser con in. In the water, en el agua. In the river, en el río. In the ocean, en el océano. In the sea, en el mar. En el mar, pero cuando estoy dentro del agua. Porque ¿qué pasa si yo digo en el mar, pero estoy en la orilla? Entonces ahí me tocaría decir at the sea. Aquí estoy sobre la arena, en el mar, pero no me he metido al agua. Si me metí, entonces in the sea. Tenemos que tener cuidado con esos detalles. Printed materials. Los printed materials son las fotografías, los libros, las fotos, los periódicos, pero los de verdad, no los que aparecen en el teléfono celular o en las tabletas. Son los que podemos tocar. Caso de la fotografía, in the photograph, en el libro, in the book, in the picture, en una foto, in the newspaper, en un periódico, etcétera, etcétera. Continuamos. Y otras cuantas oraciones como in the world, en el mundo, in the sky, en el cielo. ¿El cielo es un lugar encerrado? No lo es. Aún así debo utilizar in. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la regla. In a row. Por ejemplo, ¿esto qué dice? Eso significa de corrido o seguido. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿qué significa in a row? Yo gané el concurso 3 veces seguidas. ¿Cómo digo eso en inglés? Entonces sería I won, the contest. ¿Listo? 3 veces seguidas. 3, luego times, que sería veces, otro significado para times. Y luego seguidas. Esta palabra seguidas se traduce como in a row. No hay otra manera de decirlo. Perfecto. Eso es hablar inglés. No pasar palabras del español al inglés simplemente, sino saber utilizar las palabras como son y que me entiendan sin problemas. Finalmente, in prison es un lugar cerrado, in jail también, en la cárcel o en prisión. Esto no tiene relevancia por si lo están viendo. Esta parte del go to them. Solo sería eso. Muy bien. Ahí están las 3 reglas. Espero que les haya servido. Nuevamente deben aprendérselas de memoria y si no, no va a pasar absolutamente nada. Usted debe poder recitar estas reglas en voz alta, sin ningún problema, dando ejemplos y sin ver absolutamente nada, porque si no, pues no va a tener nunca en cuenta nada al momento de querer estudiar. Perfecto. Creo que eso es todo por el momento. 53 minutos de video. Espero que les sea útil para ustedes. No siendo más, ya saben, compartan el video y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego y muchas gracias por su atención.